La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del plan y acciones de la Dirección de Salud Mental. Nuestra invitada, la doctora Mirta Mendoza Bassani, ella es médica psiquiatra, directora de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Qué importante es conocer un poquito qué es lo que tiene el Ministerio para cuidar nuestra salud mental, porque es algo que se deteriora y hay que cuidar. Así como vamos al médico que nos cuida el cuerpo, tenemos que ir al médico que nos cuida la mente. Y esa es la salud mental, que muchas veces tenemos problemas, depresión, ansiedad, por el estrés, por diferentes cosas que pueden suceder en la vida. Entonces, me parece súper importante, interesante ver y conocer qué tiene el Ministerio de Salud Pública en este tema. Vamos con esta placa que nos explica también un poquito y dice que la Política Nacional de Salud Mental cuenta con normativas para optimizar los servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y monitoreo de las acciones a fin de lograr una mejora en la calidad de vida y salud de la población del Paraguay. Se tiene previsto que para el año 2020 la Dirección de Salud Mental sea reconocida como el programa director de la Política Nacional de Salud Mental eficiente, con técnicos motivados y de alta competencia profesional. Es lo que todos queremos. Necesitamos dónde ir para cuidar nuestra salud mental y el Ministerio de Salud Pública se está ocupando de esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué número tenemos que llamar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Todo eso le vamos a preguntar a nuestra invitada en instantes nada más. Pero ahora, ¿qué hacemos? Agradecer, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad y porque nos hace bien, nos hace poner felices, poner pireporá, se te va el pirebaí cuando vos haces este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas vos hoy en este momento que estás viendo el programa en tu vida. Haz una listita. ¿Qué es lo que tengo? ¿Quiénes están conmigo a mi alrededor? ¿Qué cosas, qué personas, qué situaciones estoy viviendo que me guste y que me haga bien? Entonces eso agradeces uno a uno y ahí te das cuenta de que tenés muchas cosas lindas en la vida. Entonces agradecemos y yo le agradezco antes que nada a Dios porque creo en Él por el don de la vida, es lo más importante, estamos vivos. Agradezco por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y agradezco de verdad inmensamente el poder hacer este programa donde conozco a cada día un profesional y mejores profesionales, gente maravillosa que viene y nos enseña y vamos aprendiendo todos juntos. Y te agradezco a vos que estás del otro lado viendo el programa porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Así comenzamos El Doctor en Casa. Bueno, ya estoy con mi invitada y hablábamos al inicio del programa de qué importante es cuidar la salud mental y es algo que realmente dejamos de lado, porque cuidamos más al cuerpo que no nos ocupamos mucho de esta salud mental y de eso vamos a hablar con la invitada, que nos explica un poquito quiénes, cómo, cuándo y cuáles son los problemas que uno puede tener a nivel de salud mental. Estoy en compañía de la doctora Mirta Mendoza Bassani. Ella es médica psiquiatra, directora de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Es un gusto recibirla. Al contrario, el gusto mío de poder estar aquí y conversar con ustedes y con la teleaudiencia, por supuesto.
Doctora, cuando hablamos de salud mental, hablamos de cuando se dice hay que cuidar la salud mental. ¿Cómo es eso? ¿Usted nos puede explicar? Bueno, en realidad muchas veces cuando hablamos de salud mental la gente empieza a preguntarte por las enfermedades mentales. Así mismo. Y la salud es parte de la persona. La salud es una cuestión integral. Nosotros como personas no podemos separar lo físico de lo emocional o lo mental, ¿verdad? Y así, evidentemente, cuando tenemos algún malestar físico que tiene un cierto tiempo, o que nos impida hacer cosas, se afecta nuestro estado de ánimo, que es parte de las funciones que tenemos en la parte de salud mental, y se afecta, estamos más irritables, estamos molestos o estamos más decaídos. Todos son aspectos importantes del ser humano que tiene que ver con el área de salud mental, aparte de lo que tiene que ver con la memoria, la inteligencia, que son las funciones cognitivas cerebrales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de ese estado de bienestar que tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo emocional y tiene que ver sobre todo con el mundo relacional de los seres humanos, porque nosotros somos seres sociales. O sea, establecemos relaciones, y la manera como establecemos esas relaciones es lo que nos permite estar más saludables o menos saludables. O sea, cuando hay dificultades, conflictos, y bueno, eso afecta nuestra salud mental y a la larga puede afectar nuestra salud física también, porque somos, vuelvo a repetir, un ente no dividido. Yo no puedo decir porque tengo, qué sé yo, una gripe que me tenga ahí acostada, no, esto no me va a afectar mis emociones, tengo que dejar cosas porque tengo que estar en reposo, porque no me da luego, como vulgarmente se dice, no me da el cuero ni para levantarme, y yo no puedo separar y decir, no, esto es físico nomás o esto es mental nomás. Somos un todo. O sea, cuando tenemos algún problema físico, eso también afecta a la parte de la salud mental, ¿verdad? Sí. Y cuando tenemos algún problema mental, digo yo, de, no sé, estrés, ansiedad o también afecta al físico, al cuerpo. A lo físico. Y cuando en estas dos enfermedades específicamente, muchas de la sintomatología que es más evidente es los aspectos físicos, aunque no tenga un sustrato de base orgánico, aunque no haya afectado un órgano específico, pero sí los síntomas podemos tener en un trastorno de ansiedad, por ejemplo, los malestares somáticos, le decimos nosotros, los malestares físicos son los más importantes. Taquicardia, dificultad respiratoria, molestias, dolores de cintura, del cuello, dolor de cabeza, incluso así como una urgencia de ir al baño, y son todos síntomas de ciertas situaciones de estrés que estamos pasando, ¿verdad? Y si recordamos nomás algún momento medio complicado como haber hecho un examen o tener una entrevista de trabajo, se presentan estos síntomas muchas veces, ¿verdad? Y a todos se nos puede presentar. Bueno, hay otras enfermedades que son más específicas de otras personas, no todo el mundo lo tiene, pero sí, estas son situaciones estresantes y eso nos lleva a entender cómo esa cuestión relacional y emocional hace que tengamos síntomas físicos, aunque no tengamos una enfermedad física específicamente. O sea, yo me puedo estar sintiéndome mal, me falta el aire, tengo taquicardia, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me voy al médico, me hago análisis y supuestamente estoy bien. Bien. Físicamente, o sea, en esos análisis, órgano afectado. Por eso, o sea, pero me hacen algo del corazón, el corazón está perfecto, me sacan sangre, está todo bien, pero yo no me siento bien. Exactamente, y ese es muchas veces el problema de las personas que se sienten emocionalmente mal. ¿Por qué? Porque la gente, hasta los médicos nos dicen,
yo también soy médica, pero bueno, soy médica Psiquiatra, claro. psiquiatra. Generalmente un médico de clínico puede decirle, no tenés nada, o sea, que minimiza las sensaciones de esa persona. No tenés nada, es nervios nomás. Es nervio, luego, sí que, es claro, luego. es luego. Y a la larga, esa situación de no cuidarse de esos aspectos emocionales lleva a una enfermedad física real. Claro. Afecta realmente o el corazón o algún problema dermatológico o algún problema gastrointestinal. O sea, lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Así mismo, que son las enfermedades que por cuestiones mentales, de ansiedad, de estrés, de esto, termina manifestándose en el cuerpo. Sí, termina con una lesión en algún tipo de órganos. Ya. Porque las manifestaciones son los síntomas, puede todavía no tener alguna lesión en los órganos, pero a la larga puede llevar a una lesión real de algún tipo de órgano. Doctora, cuando de repente suceden casos y que eso salta, es notorio porque salen los medios de prensa, en redes sociales y en todo, de así, casos extremos de gente que, por ejemplo, se suicida, entonces después se comienza a ver, no, él era lo depresivo, se encerraba en la casa, la gente no sabía cómo ayudarle, qué pena que no se trató antes. Cuando pasan estas cosas es cuando uno, o gente que tiene ataque de ansiedad, que hay muchísimas personas que tienen ataque de ansiedad y te cuentan que de repente están bien, de repente parece que se van a morir, tienen una sensación de muerte inminente. Sí, una crisis de pánico. Una crisis de pánico. Entonces, y todos decimos, ¿por qué esa persona llegó hasta ese momento de tomar una decisión drástica y quitarse la vida, por ejemplo? Bueno, en realidad los estudios han demostrado que en el 90 a 94% de los casos hay un trastorno mental detrás, que no es solamente los cuadros depresivos. La depresión es la más frecuente, pero no es la única. En un trastorno de pánico también se puede ver intentos de suicidio en una persona que tiene esquizofrenia, en una persona que tiene trastorno bipolar, personas que consumen sustancia y últimamente algo que nos viene llamando la atención en estos últimos 5 años es la cantidad de personas que en los servicios del ministerio consultan por situaciones de violencia en la casa, violencia relacional con violencia intrafamiliar o doméstica que se llama, y entonces eso hace que esa situación de violencia que viene sufriendo esa persona todos los días o casi todos los días le puede llevar a un cuadro depresivo, le puede llevar a un trastorno de ansiedad y este trastorno de ansiedad le puede llevar a un cuadro depresivo, le puede llevar a consumir sustancias como una forma de escape y en algunos casos también al intento de suicidio. Y en ese caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, la persona que sufre violencia es la que se siente súper mal, pero la persona que es violenta tampoco está bien, tiene algún trastorno mental. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Generalmente la gente dice, bueno, seguro que tiene una enfermedad mental. En realidad lo que han demostrado los estudios es que las conductas agresivas son tal vez menos frecuentes, inclusive en las personas que tienen trastornos mentales, que las personas que no tienen trastornos mentales necesariamente. Sí es cierto que puede tener muchos de ellos tienen lo que se llama una alteración de su personalidad y la personalidad se construye desde el cuerpo físico con todo cómo nos educan. Si nos educan sin límites, si nos educan para creernos que somos todopoderosos y que todo el mundo está supeditado a nosotros, o sea, y no nos ponen los límites adecuados cuando nos comportamos de una manera agresiva o intolerante y bueno, y creemos que así es el mundo, nos comportamos de adulto como si fuésemos dueños del mundo, dueños de las personas y entonces, y no necesariamente tengo una enfermedad mental, no es que tengo depresión, ni trastorno de ansiedad, ni tengo un trastorno bipolar, ni tengo esquizofrenia. Es una cuestión que tiene que ver con cómo nos criaron, qué conductas nos dijeron que era
Lo bueno, hay un trastorno de la personalidad, por ejemplo, que es un trastorno disocial de la personalidad. La persona sabe muy bien que lo que está haciendo es daño, que está haciendo sufrir y no le importa hacer sufrir. Y eso no es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad Pero de un ese desgraciado, sujeto. doctora. En mi barrio se le llama así. Totalmente. Yo le estoy hablando como se dice Claro. en los libros. Claro, sí. porque si la persona sabe que está haciendo daño, que está dañando y no le importa dañar, desgraciado o desgraciada, ¿verdad? Muchas veces no solamente no le importa, sino que siente satisfacción al hacer daño. Entonces, esas cosas es lo que generalmente nosotros cuando hablamos tratamos de deslindar, porque si no, todo se lleva al campo del enfermo mental, Claro. Es el agresivo, es el peligroso, y los estudios han demostrado que tiene la misma Que no es capacidad de enfermo gravedad mental. que una persona normal, incluso tiene solamente que cuando una persona con un trastorno mental comete un delito de agresividad, eso sale en todos lados. Sí. Y cuando la persona que no tiene trastorno mental comete un delito, y bueno, Sí. no se cuenta como algo, como Claro. una noticia que va a espantar al mundo, Claro. ¿verdad? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Porque sabemos los problemas que se pueden tener, pero ¿cómo cuidar, cómo evitar eso? Había un terapeuta, digo porque ya no vive más, que decía que todos los seres humanos somos cuerpo, mente y nuestras relaciones, y que tenemos que cuidar todos esos aspectos de la vida. El cuerpo con una alimentación saludable, sin una vida sedentaria, o sea, hacer los ejercicios, ejercicio no necesariamente tiene que irse uno a un gimnasio, puede caminar, Sí. no vivir sedentariamente. La mente uno cuida a través de haciendo las cosas que nos gustan hacer. La parte de disfrutar es algo muy importante, pero también la parte de la meditación, ¿verdad? Y esa meditación para las personas que que son creyentes, la oración es una forma de meditación. Después hay otras formas de meditación que tienen que ver también con lo espiritual, como es hacer yoga, Y hacer la un respiración tipo, también. Claro, a través de eso aprendimos mucho del yoga, ¿verdad? Sí. Que a través de la respiración podemos hacer que nuestra mente sea más saludable, incluso nuestro cuerpo, ¿verdad? Relajarnos. Y también tenemos que ocuparnos de nuestras relaciones, ¿verdad? Claro. Cuidar de nuestras relaciones. Además que, como decía este terapeuta, cuando no cuidamos de estos aspectos, el cuerpo chilla a través de enfermedades, lo mental chilla a través de problemas, dificultades emocionales, y las relaciones sí que saben chillar si no nos ocupamos. Claro. O sea, el ser con humano es palabra. cuerpo, mente y sus relaciones. Qué interesante. Nosotros somos seres relacionales, nos construimos como personas a partir de una relación. De la relación del vínculo madre-hijo, y luego entra también el padre. Necesariamente tiene que haber ese tercero, porque si no, no se corta el cordón umbilical y podemos ser personas de 40 años que estamos atadas a la mamá. Eso no es tampoco saludable. Muy bien. Fantástico, me encanta esta conversación, doctora. Le voy a dejar descansar un ratito, tomar un vasito de agua, porque desde que llegó que le estoy preguntando cosas. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Estamos hablando con la doctora Mirta Mendoza Bassani. Ella es médica psiquiatra, directora de la Dirección de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Volvemos ya. Seguimos charlando con la doctora Mirta Mendoza Bassani, médica psiquiatra y directora de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.
Doctora, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo se compone este grupo? Bueno, en realidad dentro de la oficina de la dirección, que somos el órgano rector y normativo del tema de salud mental, no hay, por ejemplo, la gente cree que ahí uno puede ir a consultar, ahí no hay consultas. Los servicios de consulta están en los hospitales, centros de salud. No en todos los centros de salud ni hospitales hay personal especializado, profesionales especializados. El Ministerio de Salud tiene alrededor de 1.400 y algo de servicios funcionando, y personal especializado está en 91 de esos 1.400. O sea, están sobre todo en los hospitales regionales, que son los hospitales cabeceras de cada departamento, en los hospitales generales, en algunos hospitales distritales, y acá en Asunción también en algunos centros de salud para la parte de atención específica. Y nosotros normamos, direccionamos cómo se va a hacer la atención, y también hacemos un entrenamiento, la capacitación continua de los mismos profesionales especializados, y un entrenamiento o capacitación a los médicos de los equipos de salud de la familia. Los equipos de salud de la familia son los que están en una comunidad, en un territorio especial, social, de los cuales ellos son responsables, y está compuesto por médicos no especialistas, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería y agentes comunitarios, aunque no todos tienen agentes comunitarios. Entonces nosotros capacitamos para poder, sobre todo en las enfermedades mentales prevalentes, en las que hay más frecuentemente, como los cuadros depresivos, los trastornos de ansiedad, cómo manejar una crisis psicótica, o sea, una crisis de enfermedades mentales severa, y cuándo, hasta dónde puede hacer un médico no especialista y cuándo le tiene que enviar a un especialista. Y entonces hay un protocolo que se ha elaborado, y entonces la OMS también tiene un protocolo, específicamente se llama MHGAP, Mental Health Gap, o sea, para cubrir la brecha de profesionales especializados, que esa es una brecha en prácticamente en todos los países del mundo. Hay países del mundo que tienen como personal de salud mental, yo conozco al médico, al único psiquiatra de las Islas Comores, por ejemplo, que son varias islas pequeñas con pocos habitantes, pero hay un solo médico psiquiatra, y después trabaja con el personal de enfermería, porque tampoco tiene psicólogas. En casi todos los países del mundo hay un déficit de profesionales especializados. Entonces, eso hace que los médicos clínicos generales y los médicos de familia tengan ese entrenamiento para hacer todas estas primeras atenciones, el seguimiento también, y esa cuestión de cuándo tiene que hacer una interconsulta con el especialista. Cuando usted habla de especialistas, ¿son psiquiatras? Cuando yo hablo de especialistas estoy hablando de psicólogas, psicólogos y psiquiatras. Y hay unas pocas en nuestro país licenciadas en enfermería especializadas en psiquiatría, porque la Universidad Católica un año y la Universidad del Centro Médico Bautista ha hecho ya, este año está por el tercer grupo de especialistas en enfermería, en psiquiatría y salud mental. Qué interesante, no sabía que existía eso. Sí, existe, no son muchas todavía, no hace un grupo humano así muy, pero sí hay formación de especialistas en el área de psiquiatría, que son licenciadas en enfermería y luego hacen la especialización. Claro. Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir conociendo qué está haciendo el Ministerio de Salud con el tema de salud mental. Por eso está la doctora Mirta Mendoza Bassani con nosotros. Pero tenemos material que preparó nuestro equipo de producción. Vamos a ver este primer material. ¿Cómo trabajan? La línea de cuidado de la salud mental se establece a través de las unidades de salud mental instalados en los hospitales regionales, distritales y centros de salud de la RIS para las acciones de prevención, atención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción. Los profesionales especializados realizan un trabajo conjunto y articulado para la promoción de la salud mental con los y las profesionales de las unidades de salud de la familia,
instalados en un territorio social del cual son responsables, realizando acciones protectoras, educativas, de prevención, rehabilitación basado en la comunidad y reinserción social. ¿Es así, doctora? Sí, o sea, tratamos de trabajar lo más posible articulado con los equipos de salud de la familia, que son estas unidades de salud de la familia que tienen una responsabilidad en un territorio social. O sea, eso significa que estos equipos tienen que conocer qué pasa en su territorio en cuanto a la salud y a la enfermedad. O sea, tiene que... Hago esta diferencia porque siempre cuando hablamos de salud se piensa en enfermedad. Sí. Y también hay cosas que tienen que ver con promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Por ejemplo, que las personas tengan acceso a agua potable es una acción de prevención de enfermedades. Claro. La vacunación es una acción específica de prevención de enfermedades, pero también el hecho de que las comunidades se puedan establecer, seguir relacionándose solidariamente, es una prevención en el área de salud mental. Porque ¿quiénes son las personas a los cuales acudimos cuando tenemos algún problema? Los primeros que acudimos es o nuestros amigos, nuestra familia, sí, o nuestros vecinos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, poder fortalecer esa red social que nos va a servir de red de contención cuando tengamos alguna dificultad, algún malestar o alguna enfermedad, es necesario seguir fortaleciendo, que últimamente, lastimosamente, la vida actual ha hecho que antes, bueno, tal vez por mi edad ya, yo recuerdo, yo sigo viviendo en la casa que mis abuelos construyeron cuando se casaron, o sea, tengo todavía una casa muy antigua. Salíamos en la calle y ahí venían los vecinos, al pasar se sentaban un rato, se conversaba y bueno, no se cerraba la puerta con llave, o sea, era otra vida, ¿verdad? Sí. Pero se establecía ese relacionamiento que es aquella persona que puede ser un familiar, pero también puede ser una relación de amistad, que es el que nos va a apoyar cuando estemos necesitando. Sí. Apoyar no significa necesariamente hacer las cosas por nosotros, sino estar ahí, escucharnos, decirnos estoy acá, contá conmigo, y cuando efectivamente necesitamos sabemos que contamos con esa persona. Y eso es fomentar la salud mental de una población, ¿verdad? ¿Estamos más aislados ahora que antes, doctora? Y yo creo que en las zonas urbanas vivimos mucho más aislados que antes, ¿verdad? En el sentido de que la gente, si quiere entrar a mi casa, tiene que tocar el timbre o tiene que golpear la puerta. No es que el vecino entra nomás, eso ya no nos conocemos entre muchos vecinos. En ciertos lugares de Asunción, yo soy asuncena, todavía conservan esa característica de barrio, pero en muchos lugares se ha perdido esa característica de barrio. Y ciertamente también porque las personas salimos de mañana temprano, volvemos a la noche y entonces y los fines de semana, bueno, nos ocupamos de nuestra familia y como que no nos hacemos de tiempo para cultivar esas relaciones, ¿verdad? Tal cual. Bueno, vamos a seguir viendo cómo están trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando de la Dirección de Salud Mental, que es algo primordial y estamos aprendiendo mucho con nuestra invitada. Vemos este siguiente material, por favor. A ver. Funciones. La Dirección de Salud Mental tiene funciones normativas y rectoras de la salud mental, así como la capacitación de los funcionarios profesionales del área de atención a la salud y enfermedad mental. También capacita y entrena para la atención de personas con trastornos mentales a los equipos de profesionales de las unidades de salud de la familia.
Bueno, eso es lo que nos comentabas antes, ¿verdad? Exactamente. No pudimos todavía llegar a los 804 equipos, porque ellos son, en este momento, 804 equipos de salud de la familia. Y antes de empezar, yo le estaba comentando que sumado todos los profesionales de salud mental que trabajamos en el ministerio, esto es médicos, psiquiatras, enfermeras, psicólogas, psicólogos, que sin contar los del Hospital Psiquiátrico y el Centro Nacional de Control de Prevención y Tratamiento, se llama ahora, Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, nos sumamos 300 personas. Entonces, es poquísimo. Es poco, bueno, hay algunas normativas como de organismos internacionales que dicen que tiene que haber entre 3 a 5 psiquiatras por 100.000 habitantes. Nosotros en algunos lugares no llegamos ni a un psiquiatra por 100.000 habitantes. Y entre 8 o 10, en realidad dicen un poquito más, yo bajo un poquito los números porque sí, si no estaríamos muy desfasados, sí, psicólogos por 100.000 habitantes. ¿Verdad? 8 a 10. 8 a 10, sí, en realidad dice 10 a 12, hasta 15 psicólogos por 100.000 habitantes, y depende también de cada población. Hay poblaciones que son más difíciles, que son más conflictivas, y hay situaciones más de conflicto, más que ser conflictivas. Claro, hay viven en situaciones Hay en poblaciones que están más, que tienen situaciones conflictivas más frecuentes. Entonces, bueno, ahí se necesitaría más, incluso trabajadoras sociales o enfermeras especializadas, y nosotros somos esa cantidad de doctora, población. ¿Hay pocos profesionales en salud mental, psiquiatras, psicólogos, qué sé yo, en el Paraguay, o hay pocos profesionales contratados por falta de rubro? No, en el país hay muchísimos psicólogos formados, sí, o sea, si hay necesidad, están ahí. Claro. Y yo me imagino que hay muchos psicólogos que no trabajan en la profesión que eligieron, ¿verdad? También psiquiatras sí somos menos, pero de todos modos hay psiquiatras como para poder tener en más lugares, ¿verdad? Ciertamente ahora, en estos últimos años, han de hacer como 8 años más o menos, que hay 2 lugares de formación de psiquiatras. Antes solamente era la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Asunción, Nacional de Asunción. Pero ahora también se forman en el Hospital Psiquiátrico. Entonces salen psiquiatras cada año, porque 3 años es la formación de la especialización, y salen psiquiatras aproximadamente 8 a 10 por año. Anteriormente eran 3 o 4 por año, y muchos de ellos después viajaban a otros países y se quedaban en otros países, ¿verdad? Entonces había mucho más poco, ahora hay un poco más. Y también hay un hecho que yo creo que facilita que haya psiquiatras en el interior, el hecho que la formación a través de la Comisión del Consejo Nacional de Residencias Médicas, que es la CONAREN, hace que los especialistas terminen su formación y un año tengan que hacer pasantía en el interior del país. Qué bueno. Y entonces esa persona, cuando termina su pasantía, le ofrecen que se quede en ese lugar y le ofrecen un trabajo, ¿verdad? O sea, le contratan para el trabajo. Eso hace que en algunos lugares donde había ahora haya psiquiatras, pero todavía faltan muchos lugares. Claro, seguro. Bueno, seguimos hablando de esto a la vuelta del corte. Volvemos ya. Estamos con la doctora Mirta Mendoza Bassani. Ella es médica, psiquiatra, directora de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y nos está explicando todo lo que están haciendo y bueno, importante conocer un poquito más de esto. Tenemos otro material que habla de qué acciones están realizando. A ver. Acciones.
tiene acciones directas con usuarios, usuarias, a través de la unidad móvil de salud mental, que se traslada para la atención en 12 distritos del interior del país sobre un cronograma preestablecido, una farmacia interna, expedición de certificado de salud mental y coordinación de actividades comunitarias en diversas situaciones. Además, establece acciones intrainstitucionales con otras direcciones del Ministerio de Salud e interinstitucionales con otros ministerios del Ejecutivo. Doctora, ¿cómo es esos certificados de salud mental? Hay ciertas circunstancias por las cuales se pide, es expedición de un documento. Sí. Piden certificados de salud física, de salud. Y dentro del certificado de salud está la parte de certificado de salud física y certificado de salud mental. Hay algunas, por ejemplo, cuando uno va a viajar por un motivo laboral a otro país, para la visa, para la radicación, también para aportación de armas, para adopción también se pide certificados de salud mental. Hay en este momento también en muchos lugares para seguir, por ejemplo, los estudiantes, los médicos que van a hacer las residencias médicas para concursar en la CONAREN, tienen que tener un certificado de salud que comprende la salud física y la salud mental. También víctimas de la dictadura, para recibir los beneficios que tienen según la ley, tienen que llevar un certificado de salud mental. Bueno, más bien en este caso es cómo esa situación que vivió sigue afectando su vida. Entonces, pero se hace a través de evaluaciones psicológicas que hacemos en el ministerio. Hay 4 psicólogos que trabajan en ese lugar para hacer esta expedición de documentos y que tiene su proceso como todo análisis. Tiene una serie de test, las entrevistas y una serie de test que tienen que hacer, y bueno, se analiza el test y se le da las conclusiones. Doctora, ¿es cierto esa frase que se dice que todos estamos un poco locos? Hay una frase que dice de poeta, algo así, y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Yo cuando me dicen de esa frase recuerdo cuando era entre adolescente y adulta joven, que mi mamá me decía, Mero, mi hija, vos estás loca. Y le decía, mamá, yo no tengo nada de poeta, así que todo lo tengo de loca, le decía. Todavía no sabía que iba a querer hacer psiquiatría, pero bueno. En realidad, si se piensa, la locura es bastante interesante de vez en cuando, ¿verdad? Que nos permitan hacer cosas que habitualmente no hacemos, pero a lo mejor no necesitamos estar loca para hacer las cosas que no hacemos. Bueno, desde un modelo psicoterapéutico se puede pensar que todos tenemos nuestras problemáticas, lo que no quiere decir que seamos locos ni que necesitemos estar locos para hacer diversas cosas, ¿verdad? Claro. Ahora, claro, loco es una manera que tenemos de expresarnos, ¿verdad? Así en general, pero ¿cuándo uno debería ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿En qué situación? ¿Qué puedo sentir yo que entonces diga, necesito ayuda? ¿Tengo que llegar a sentir eso o ya es recomendable ir nomás cuando uno está bien y hacer tipo terapia o que te vea alguien de salud mental? Bueno, hay algunas personas que sí, en nuestro país no es tan frecuente como lo sería en Buenos Aires, por ejemplo, que todo el mundo está con su terapeuta. Pero sí es cierto que no necesitamos estar muy mal para ir a pedir ayuda. Y sí, cuando tenemos algún problema, alguna situación conflictiva, no es que el psiquiatra o el psicoterapeuta, no todos los psiquiatras son psicoterapeutas, pero no es que el psicoterapeuta tiene la receta y la solución. Lo que pasa es que en esa conversación la propia persona puede ir encontrando otras estrategias que no había visto anteriormente para solucionar el problema. Y la persona encuentra las soluciones y en ese caso el psicoterapeuta es un facilitador del encuentro de esas soluciones.
ciertamente existen diversos modelos psicoterapéuticos, así que hay modelos que trabajan de otra manera, pero no es que es alguien, o sea, yo estoy convencida de que la persona que sufre es la que más sabe de su sufrimiento, no aquel que le está escuchando, solamente que necesita de esa escucha de un otro y que a lo mejor le guía para encontrar las maneras de salir, porque en la persona está cómo saber de su sufrimiento y encontrar las salidas. Otro no le puede indicar la salida, porque esa salida que el otro le indica es bueno para esa persona que indica, pero puede no servirle a la otra persona. O sea, la ayuda es a través de encontrar las soluciones, encontrar la salida o encontrar el alivio en esa relación de conversación entre el terapeuta y la persona, el usuario o la usuaria. Claro, claro. Doctora, cuando una persona dice, bueno, acá en Paraguay todavía me parece que me voy al psicólogo o al psiquiatra, los psiquiatras no te vayas porque te van a dar pastillas y después vas a estar embotado y no vas a poder ni trabajar ni nada. Eso es lo que se escucha normalmente. Sí, en la zona hay todavía ciertos tabús, sobre todo en la cuestión del psiquiatra, y también es cierto que algunas veces algunos médicos son muy medicadores, ¿verdad? Entonces es la estrategia privilegiada que tienen, pero también hay psiquiatras que son psicoterapeutas, o sea, que tienen una formación más allá de la psiquiatría. También en la formación de la psiquiatría no todo pasa por la medicación. Ciertamente que hay escuelas más hacia lo biológico y que la solución es la medicación, y hay escuelas que son más formadoras y entendiendo que las soluciones o la problemática puede solucionarse con algo que no sea solamente la medicación, ¿verdad? Son maneras de entender la realidad y bueno, son todas respetables, pero sí hay ciertos tabúes en las zonas urbanas. La experiencia que nosotros tenemos es la unidad móvil de salud mental que acaba de comentar. Cuando se va, esa unidad móvil se inició en el año 2004. En realidad era una unidad móvil sin móvil, nos prestaban los vehículos porque se inició a partir de una situación que ocurrió allá en septiembre más o menos del 2004 en Caazapá, en la ciudad de Caazapá, donde varios jóvenes se mataron, ¿verdad? Entonces, como no había servicios de atención psicológica, se empezaron a ir profesionales, nos fuimos. La mayoría de los que trabajábamos, en ese momento yo trabajaba en el hospital psiquiátrico, pero estaba colaborando con la gente de la Dirección de Salud Mental y nos íbamos a ver cómo poder solucionar esa situación. Hicimos una serie de acciones y a partir de ahí se creó una unidad móvil que iba en ese 2004 solamente a la ciudad de Caazapá y después se fue extendiendo a otras ciudades. Y cuando se va esa unidad móvil, se va con psiquiatras, con psicólogos y la medicación para aquellos que lo necesitan y la gente viene a consultar. Yo le puedo hablar, por ejemplo, de General Morínigo, que es un centro de salud chico y donde vienen gente de todos los alrededores, inclusive como la conexión con transporte no es demasiado intensa. Los lunes se va a la unidad, un lunes al mes se va a la unidad móvil ahí. Y la gente el domingo ya viene y se queda a acampar en el patio del centro de salud para tener su turno, la necesidad que siente la gente, y doctora. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿cuál es el tabú? ¿O es que estaba a tanta distancia y la gente no tenía un servicio un poco más cerca? Claro. Y eso debe ser. Y sabe que ellos tienen un sistema de reconocer quién llegó primero. Ponen una piedra y cada piedra significa el paciente. Entonces a la mañana del lunes cuando se abre ya se ponen en la fila respetando el lugar de la piedra que significó que esa es mi piedra de mi fila. Claro, porque de noche tienen que pasar la noche y acampan ahí en el centro de salud. O sea que yo llego primero, pongo una piedrita. Esa el que es mi segundo pone atrás. detrás.
así, una fila de piedras. Y la gente se va y duerme a la noche esperando. Descansa, duerme. Para no estar en fila, parado. Exacto, no puede estar parado porque el centro de salud no funciona hasta la tarde nomás. Los centros de salud no son los hospitales que están abiertos 24 horas. Qué genial ese sistema. Y entre ellos se apoyan, entre ellos se ayudan, e incluso si hay alguno que se sabe que su ómnibus sale temprano y llegó un poco tarde, le dan para que avance. ¡Qué amoroso! Y la unidad móvil sale temprano a cada Asunción, llega allá a las 7:30, 8, empiezan a atender y a veces atienden más de 100 personas en unas horas, ¿verdad? Claro que están 2 psiquiatras, 2 psicólogos y también la persona que se va de la farmacia para entregar los medicamentos a aquellos que necesitan. Claro. Entonces, eso demuestra, le estoy contando esta anécdota solamente para demostrar cuando la necesidad es grande, la gente consulta siempre y cuando se le acerque al servicio, al lugar donde vive. Me encanta. Bueno, musiquita, corte, volvemos enseguida. Estamos en la parte final del programa. El programa voló de lo interesante que estaba esta charla con nuestra invitada. Pero ustedes tienen mucha curiosidad y tienen consultas para nuestra invitada. Estuvieron escribiéndonos en las redes sociales, porque el doctor en casa está en todas las redes sociales. Vamos a ver esa primera consulta. Roberto de Luque quiere saber si se ha incrementado en los últimos años las consultas por problemas de depresión. Sí, y según la OMS se va a seguir incrementando porque es una de las enfermedades de la época o del siglo. En realidad hace muchos años que la depresión ocupa el primer lugar en el motivo de consulta en los servicios del Ministerio de Salud. Lo que sí podemos hablar de un incremento también, porque más del primer lugar no se puede ir, pero sí las consultas, a medida que uno tiene más cantidad de profesionales en el sistema de salud, hay mayor cantidad de consultas. Hace 7 o 8 años atrás, el número de consultas anuales estaba entre 55.000, 60.000 y ahora estamos más de 100.000 consultas anuales desde hace 2 o 3 años. Y el motivo más frecuente sigue siendo la depresión. Ese es, y va a seguir siendo, según pronostica la OMS. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Alba de San Lorenzo quiere saber si en nuestro país contamos con una ley de salud mental. No, no tenemos una ley de salud mental. Sí, ahora, hace poco se presentó un nuevo anteproyecto de ley que está en estudio en el Parlamento. Habían presentado 2 senadoras de la Comisión de Derechos Humanos como proyectistas de la ley y bueno, y está en curso esa. En realidad, de las que yo conozco, es una 5ª versión de una ley de salud mental. Esperemos que esta vez sí salga, sí, 5º anteproyecto. ¿Es importante eso de tener una ley de salud mental, doctora? Sí, es importante, indudablemente que sí, aunque de todas maneras sabemos que la salud mental está resguardada desde la Constitución, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, hay otras leyes que resguardan la salud física y mental de las personas. Perfecto. Bueno, los números de contacto me piden acá también. A ver si podemos facilitar los números de contacto. Me imagino que ya salió, ¿verdad? Pero de todas maneras, doctora. Sí, 214-936-021, 214-936 es el número de la Dirección de Salud Mental en horarios de oficina, que son de lunes a jueves de 7 a 17 y los viernes hasta las 15 horas. Ahí se puede llamar a pedir orientación. ¿En qué sentido? En decir que quieren consultar o necesitan consultar con un psicólogo y psiquiatra, le preguntan dónde viven y le dicen en qué servicio más cercano tiene una atención especializada.
Maravilla, maravilla. Doctora, terminamos el programa. Quiero agradecer la presencia. Fue un programa súper lindo, muy instructivo y qué bueno que el Ministerio de Salud esté trabajando de esta manera. Muchas gracias. No, al contrario, a ustedes y cuando gusten. Le vamos a invitar otra vez, doctora. Tenemos que hablar de mucho. No? Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.